Cuidado, compromiso, confianza, dignidad, palabras que salen de lo más profundo y con las que me identifico plenamente. Soy el Hospital Mental de Antioquia María Upegui. Tengo más de 145 años de historia prestando servicios especializados en salud mental, con los más altos estándares de calidad y eficiencia, lo que me ha llevado a tener reconocimiento en el ámbito internacional como el más grande, moderno e innovador de Colombia. El Hospital Mental de Antioquia para mí es amor, compromiso, respeto y un trato humanizado para con nuestros pacientes. Tengo la capacidad de atender urgencias pediátricas sin importar la hora. Me siento orgullosa de contar con una unidad única en Antioquia que atiende niños y adolescentes de 7 a 16 años. Conmigo están profesionales en psiquiatría infantil, medicina general y enfermería, que trabajan para que mis queridos pacientes tengan un acompañante permanente, factor fundamental para la evolución positiva de su patología. Acá el niño mío estuvo aproximadamente 15 días, en el cual pues se le vio como una estabilidad pues buena emocionalmente y me parece que sí, que el trato fue muy bueno. Mi servicio integral de hospitalización, exaltado en Colombia por su atención humana y cálida, se lleva bajo estrictos protocolos médicos, complementado por los servicios de urgencias, consulta externa, laboratorio clínico y farmacéutico. En nuestro hospital buscamos que nuestros pacientes sean mirados de una manera integral, con una historia, una familia, un futuro y que estén libres de estigmas. Implementé la telesalud mental como una innovadora estrategia que acerca los servicios de salud mental a la casa de los pacientes. Buenos días, yo soy el doctor Juan Carlos Botero del Hospital Mental de Antioquia. Cuénteme qué la trae por aquí. De esta manera, nuestros especialistas eliminan las barreras económicas, geográficas y de acceso que han sido un factor para recibir una atención oportuna por mucho tiempo. Aporto para que el sector de la salud mental sea reconocido por su alto nivel de compromiso con la ciencia, gracias a mi centro de investigación y al Comité de Ética en Investigación. Resalto que mis grupos psicoeducativos son un espacio en pro de las personas. Por medio de intervenciones grupales dirigidas a pacientes con distintas patologías, brindo una atención integral sobre el manejo y la comprensión de la enfermedad. Ofrecemos una atención con calidad, con calidez, un servicio humanizado para nuestros pacientes y sus familias. Transformé la terapia electroconvulsiva en un procedimiento más humano, en el que la seguridad, comodidad y bienestar son factores clave para el paciente. Soy un lugar en donde el cuidado transforma la vida. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio formativo y de interés social que cada 8 días tenemos para ustedes. En el Hospital Mental de Antioquia OMO tenemos el firme compromiso de generar conciencia y brindar herramientas. Hoy nos reúne un tema de suma importancia, la prevención de violencia de género y el Día Naranja. En articulación con el componente de seguridad pública de la Secretaría de las Mujeres, nos acompaña el día de hoy la psicóloga Alejandra Sierra. Ella nos ampliará información del tema. Recuerden firmar el link de la asistencia y al final tendremos un espacio para preguntas. Bienvenida, doctora Alejandra. Bien, pues. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Hospital Mental por la invitación. Como Carolina me presentaba, mi nombre es Alejandra Sierra, de formación soy psicóloga. Actualmente soy profesional estratégica del componente de seguridad pública de la Secretaría de las Mujeres del Distrito de Medellín. Lo que nos convoca entonces en este espacio es un poco conversar en torno a las violencias basadas en género. Y bueno, lo que nos trae fundamentalmente es la presentación, la socialización y dar a conocer los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres para la atención, protección y prevención de las violencias basadas en género. Entonces, inicialmente, ¿qué entendemos por violencias basadas en género? ¿Será que
todos los tipos de violencia que sufren las mujeres son violencias basadas en género? ¿Será que las violencias basadas en género solamente las viven las mujeres o qué entendemos por violencias basadas en género? Esta es entonces una definición del Ministerio de Salud y Protección Social que nos dice que las violencias basadas en género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder que son pues asimétricas, que son diferentes, basadas en el género. Diversos tipos de violencia que existen contra las personas por su identidad de género y su orientación sexual, cuando esta no es heteronormativa o no es lo que culturalmente o socialmente nos han dicho que es lo normal. Son un problema de salud pública debido a las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas por la gravedad y la magnitud con la que se presentan y porque además también nos dice, digamos, desde el Ministerio de Salud que estas se pueden prevenir. Entonces, retomando esta definición, es claro que mayoritariamente las mujeres son las víctimas de violencias basadas en género. Esto nos lo dice la estadística. Actualmente, casi el 70% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, así como de violencia sexual y de otros tipos de violencia. Y esto pues no significa que solamente las mujeres sean víctimas de violencia de género, sino también las personas que tienen identidades de género y orientaciones sexuales diversas, y estas violencias se viven en razón de esa identidad o esa orientación sexual cuando esta no es heteronormativa o no es lo que nos han nombrado que es lo normal. Los mecanismos se especializan fundamentalmente en la atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género. Ya les voy a ir contando un poco cómo son los mecanismos, cómo funcionan, cuál es la oferta institucional, cómo pueden ayudarnos a prevenir las violencias basadas en género, pero también a prevenir su escalonamiento y que se materialicen riesgos frente a la vida de las mujeres. Es muy importante que todos y todas conozcamos que Colombia existe una normatividad, una jurisprudencia muy robusta en términos de las violencias basadas en género. Esta ley es muy importante que todas las personas sepamos que la ley 1257 del 2008 es la que materializa las acciones de prevención y protección del Estado frente a las violencias basadas en género contra las mujeres, y es fundamentalmente pues la que nos habla de los tipos de daño, ¿cierto? Los tipos de violencia y cómo estas podemos identificarlas en la cotidianidad para poder saber que estamos pues en un contexto de victimización y debemos activar rutas lo más pronto posible. Estos son los tipos de violencia que nos trae la norma. La violencia psicológica es esta consecuencia proveniente de la acción o omisión destinada a degradar, controlar. Perdón, un momento. Disculpen que he tenido un poco una afectación en la garganta. Entonces, como les decía, la violencia psicológica se materializa en la cotidianidad, en esas acciones o consecuencias que intentan destinadas a degradar, controlar las acciones y comportamientos, creencias, decisiones de otras personas por medio de manipulación, de limitación, de amenazas directas o indirectas, de humillación, aislamiento o cualquier otra forma de conducta que implique un perjuicio a la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
es muy importante que podamos reconocer que la violencia psicológica en gran medida es una de las violencias más normalizadas en la cotidianidad, ¿cierto? En ocasiones se presentan situaciones, por ejemplo, de manipulación, de amenaza, de coerción, de imposición, por ejemplo, del aislamiento social, del aislamiento con familiares, con amigas o amigos, y no nos damos cuenta que esto puede ser un tipo de violencia psicológica. Cuando, por ejemplo, se controlan las relaciones sociales, se controla el uso del celular, se controla la forma de vestir, se manipula frente a la necesidad de alcanzar, por ejemplo, algo que yo deseo. No quiero que te juntes con esta persona, no quiero que salgas con esta persona, no quiero que vayas a la casa de tu mamá. Todo eso es violencia psicológica, pero también, por ejemplo, el maltrato psicológico, el por debajeo, el sentir como usted no sirve para nada, usted no hace nada bien, vea otra vez usted equivocándose, otra vez usted cometiendo esta situación, ¿cierto? Entonces, toda esa situación, todas esas conductas que se reproducen en la cotidianidad, que muchas veces no dejan marcas, pero son violencia psicológica porque afectan la integridad emocional, afectiva, psicológica de las mujeres. Entonces es muy importante que podamos empezar a identificar cuando esos comportamientos no nos hacen sentir tranquilas, no nos hacen sentir reconocidas, no nos hacen sentir valoradas, podemos estar siendo víctimas de este tipo de violencia psicológica. Ahorita más adelante, si de pronto hay preguntas o inquietudes, podemos hacerlas. Bueno, continuando, entonces la violencia física son todas las acciones que implican un riesgo o una disminución en la integridad corporal de la persona. Entonces, ¿cómo se materializa en lo real la violencia física? Empujones, estrujones, jalones de pelo, muchas veces también, por ejemplo, pellizcos, hasta pues claramente, digamos, el escalonamiento de la violencia que puede atentar contra la vida y contra la integridad de las mujeres, ¿cierto? Puños, palmadas, amenazas también de estos hechos con armas, con algún tipo de arma, cuchillos, armas blancas, armas de fuego, todo esto constituye violencia física. Bueno, la violencia sexual. La violencia sexual es entonces este tipo de daño que trae consecuencias provenientes de la acción consistente, consistente en un contacto, obligar a una persona a un contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar de estas interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la manipulación, amenazas, cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad de la persona y que se considerará, por ejemplo, este daño, sufrimiento sexual, el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos también con terceras personas. Entonces, todos los hechos de violencia sexual son entonces, digamos, estas acciones consistentes en generar, digamos, una manipulación, un contacto sexualizado, no consentido, ¿de acuerdo? Aquí, entonces, como les decía, en la violencia sexual cobra mucha relevancia lo que nombramos como el consentimiento. Hoy, en el marco de los días naranja que se conmemora el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, hablamos en gran medida de lo que significa el consentimiento, ¿cierto? Cuando
realmente una mujer dice no, es no, ¿cierto? No estoy consintiendo el tocamiento, no estoy consintiendo el acoso, no estoy consintiendo estas formas de violencia sexual. Algo que, por ejemplo, puede ser muy invisibilizado es que en las relaciones de pareja también se presenta violencia sexual. Esto pareciera como muy obvio, pero aún hoy muchos funcionarios y funcionarias todavía no reconocen que la violencia sexual también se puede presentar en las relaciones de pareja, cuando, por ejemplo, una mujer no desea tener relaciones sexuales y es obligada a tener relaciones sexuales, o por miedo, o por soborno, o por manipulación, o por chantaje, la mujer accede, porque es que si yo no accedo, por ejemplo, entonces no me da la manutención de mis hijos e hijas, o yo tengo miedo de que vaya a reaccionar agresivamente si yo no consiento por ejemplo, tener relaciones sexuales. Entonces nos encontramos, digamos, como en la cotidianidad también se invisibiliza muchísimas formas de violencia sexual. Las mujeres sabemos reconocer, por ejemplo, que desde niñas, cuando estamos habitando la calle, caminando en el espacio público, pues somos víctimas de este tipo de violencia sexual, ¿cierto? Que vamos caminando por la calle y sentimos las miradas lesivas, el tocamiento, el piropo, el silbido, todas esas son formas que culturalmente se han normalizado, que se consideran que son normales, porque pues sí, así nos educaron, así nos enseñaron, pero realmente hoy se considera un acoso sexual este tipo de conductas que no son consentidas por las mujeres. Bueno, adicionalmente, entonces es muy importante hablar de la violencia patrimonial o la violencia económica. Este es un tipo de violencia que nos trae la ley 1257. Es un salto pues histórico porque antes en Colombia no se había hablado de este tipo de violencia. La violencia patrimonial es la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Entonces, la violencia patrimonial se puede materializar, por ejemplo, cuando las mujeres no pueden heredar, se les niega el derecho, por ejemplo, a heredar, o se sustraen documentos, o, por ejemplo, las mujeres en ocasiones son víctimas de violencia económica, por ejemplo, cuando tienen que entregarle lo que devengan o sus honorarios a la persona con la que viven, a su pareja, o por ejemplo, cuando yo le tengo que entregar mi tarjeta de crédito, o también otra de las violencias que está muy normalizada es que, por ejemplo, no se pague, no se cubra, digamos, la cuota de manutención de los hijos e hijas y sean las mujeres las que tengan que cargar, por ejemplo, con todo el valor, digamos, económico de la carga de cuidado. Esto también se considera una violencia económica y patrimonial. Entonces, hasta aquí, digamos que hicimos un recorrido por los tipos de violencia que nos trae la ley 1257. Recordemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia económica. Esos son los 5 tipos de violencia que es muy importante que reconozcamos desde la cotidianidad, pero también en la sistematicidad, porque lo que nos hemos dado cuenta es que la violencia escala, que la violencia es sistemática y además es exponencial. Esto pues es lo que nos hemos dado cuenta en el marco de la atención y acompañamiento a las mujeres. ¿Cuál es la respuesta institucional entonces? ¿Qué es lo que se hace desde la Secretaría de las Mujeres? Contarles entonces que la Secretaría de las Mujeres cuenta con la política pública de igualdad de género para las mujeres urbanas y rurales de la ciudad de Medellín. Esta política pública tiene 6 dimensiones bajo las cuales se orienta todo el misional de la Secretaría de las Mujeres. Estas son la dimensión de salud, vida libre de violencias, autonomía económica, educación, participación social política y paz.
Esas son las 6 dimensiones de la política pública y específicamente aquí nos vamos a concentrar en la dimensión de una vida libre de violencias. Estos son entonces los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, los mecanismos que es la respuesta institucional tendiente a proteger la vida de las mujeres, a acompañar a las mujeres a que podamos reconocer en la cotidianidad si lo que yo estoy viviendo es un tipo de violencia, porque lo que les decía, muchas veces se normaliza, muchas veces no somos conscientes que esto que yo estoy viviendo es un tipo de violencia y cómo se puede acudir a las autoridades competentes. Entonces, estos son los 4 mecanismos de la Secretaría de las Mujeres. El primero es la línea 123 Mujer, Agencia Mujer. Este es un mecanismo de respuesta a la emergencia. Ya vamos a ir entrando en cada uno de ellos y contarles un poco de qué se trata, cuál es la oferta institucional. El segundo es el mecanismo de protección integral. Estamos estrenando mecanismo. El distrito de Medellín acaba de hacer una transición muy importante. Actualmente se ajusta el modelo de protección temporal que tenían los hogares de acogida, que fueron el mecanismo que existió históricamente. Ahorita se transforma en el mecanismo de protección integral y les voy a contar en un momento en qué consiste. También está el mecanismo de defensa técnica. Este es un mecanismo conformado por abogadas que brinda acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, haciendo representación técnico-legal. Ya les voy a contar un poco. Y por último, el mecanismo de atención psicojurídica en territorio. Entonces, estos son los 4 mecanismos, es la respuesta institucional para la atención y protección a mujeres víctimas de violencia. Aquí quiero hacer una precisión muy importante y es que los mecanismos no son autoridades competentes. En ninguno de los mecanismos se recepciona denuncias. Nosotras, como Distrito de Medellín, como Secretaría de las Mujeres, no somos una autoridad competente, no recepcionamos denuncia, pero sí acompañamos a las mujeres para que conozcan las rutas de atención, de protección, salud y justicia. Bueno, esta diapositiva quedó un poquito, no sé por qué se distorsiona, pero vamos a entrar aquí un poco en detalle. ¿Cuál es la población destinataria, cierto? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a la ruta de atención, a los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres? Primero, atendemos mujeres cisgénero y mujeres transgénero que sean mayores de 18 años, que se encuentren en riesgo o sean víctimas de violencias basadas en género. ¿Qué significa esta palabra de cisgénero y transgénero? Cisgénero es cuando yo me identifico con el sexo asignado al nacer. Yo, por ejemplo, soy una mujer, me represento como una mujer y en ese sentido yo me reconozco como una mujer cisgénero. En cambio, cuando una persona hace un tránsito a otro género distinto porque no se reconoce con su sexo asignado al nacer, nombramos que es una persona transgénero. En este caso, los mecanismos son competentes para la atención de mujeres transgénero y hombres transgénero cuando estos hechos de violencia constituyen una forma de violencia basada en género. Entonces, muy importante esto, que sean mayores de 18 años. Únicamente atendemos mujeres mayores de 14 años, es decir, adolescentes entre 14 y 17 años, cuando son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja, es decir, que tengan hijos e hijas en común, convivan o hayan convivido. Es decir, que atendemos mujeres adolescentes entre 14 y 17 años, víctimas de violencia intrafamiliar por parte de su pareja o expareja, cuando hay hijos en común o hayan convivido o convivan, ¿sí? Cuando es una menor, por ejemplo, de 13 años o cuando es una menor, por ejemplo, de 15 años y no constituye violencia intrafamiliar por parte de pareja o expareja, en este caso lo atiende otro mecanismo que es la línea 123 social, que hace parte de otra dependencia del Distrito de Medellín, que es la Secretaría de Inclusión Social y Familia.
Bueno, atendemos mujeres mayores de 18 años que enfrentan barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es muy importante para nosotras porque podemos acompañar a las mujeres que requieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la normatividad vigente. Hasta la semana 24, hoy no existe en el Estado colombiano causales para impedir el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Posterior a la semana 24, entonces existen las 3 causales por ley, que es afectación en la salud de la mujer, malformación o violencia sexual. Bueno, adicionalmente, el mecanismo de agencia mujer atiende personas alertantes de situaciones de riesgo o violencias contra mujeres o adolescentes según los criterios antes establecidos. ¿Qué significa esto? Que si una persona se comunica con la agencia mujer al 123 reportando hechos de violencia, se recepciona el caso, pero siempre buscamos brindar el acompañamiento y la atención directa con la mujer. ¿Cómo lo hacemos? Si, por ejemplo, en un edificio están reportando que hay una vecina que permanentemente se escuchan gritos o es víctima de violencia, ¿quién acude? Acude la autoridad competente, que es la policía, toma contacto con la mujer, toma sus datos y nosotras ya logramos establecer contacto con la mujer a través del reporte que nos hacen en el 123 para poder brindarle acompañamiento y atención directamente a la mujer, ¿sí? Porque nosotras no tenemos pues ni denuncia de oficio ni capacidad para ir, por ejemplo, hasta la vivienda de la mujer y poder inspeccionar, digamos, estos hechos. No, siempre buscamos contar con el deseo, con la voluntad de la mujer y con la atención directa de la mujer. Y esto último es muy importante, atendemos hechos de mujeres que sean residentes en Medellín o con vocación de permanencia en Medellín, sea zona rural o urbana. Si una mujer no vive en Medellín, es decir, que vive en otro municipio diferente de Medellín, puede ser atendida por la línea 123 Mujer Antioquia, que atiende los otros municipios diferentes a Medellín en todo el departamento. Aquí digamos que es muy importante hacer esta precisión porque hay una competencia territorial para la atención de las mujeres por parte de este mecanismo. No es que si no vivan en Medellín no pueden ser atendidas, sino que ya existe otra agencia que está, digamos, que tiene la competencia de atender a las mujeres que residen en otros municipios. Bueno, vamos entonces a adentrarnos aquí un poco más a lo que significa cada uno de los mecanismos, a la oferta institucional, para que pasemos también un poco a las preguntas, si tienen alguna inquietud, alguna duda, si necesitan, digamos, acudir a un mecanismo, cómo lo pueden hacer, si queda alguna inquietud. La Agencia 123 Mujer, entonces, es un mecanismo que brinda información, orientación psicológica, asesoría jurídica, traslado en emergencia, alimentación de emergencia, con el propósito de garantizar el acceso a las rutas de atención, de protección, salud y justicia. Las entidades de protección son comisarías de familia e inspecciones de policía. La ruta de salud es ante las EPS, ante las entidades de salud, y la ruta de justicia es ante la Fiscalía General de la Nación. Este mecanismo funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. La forma de establecer el contacto con la agencia mujer es a través del número único de seguridad de emergencia, es a través del 123. Allí les van a contestar unas personas que hacen parte de la Secretaría de Seguridad, no contestan policías que a veces pues las mujeres tenemos miedo de reportar porque creemos que es una denuncia, porque creemos que es la policía. No, quien recepciona el caso es un receptor de la Secretaría de Seguridad que a su vez entonces remite a las otras agencias que están integradas al número único de seguridad de emergencia. ¿Qué se necesita para reportar al 123? Comunicarse desde cualquier teléfono fijo o celular. La llamada no tiene ningún costo. Yo me puedo comunicar desde cualquier teléfono reportando el nombre, el número de teléfono en el cual yo me puedo comunicar para devolver la llamada,
el lugar donde están ocurriendo los hechos. Muchas veces la mujer puede estar desorientada, está en emergencia, no sabe dónde se encuentra. Entonces, si esta mujer tiene un celular con datos, es posible que se pueda rastrear dando unos permisos desde el celular para que se pueda rastrear la ubicación. Esto es muy importante, se hace con una herramienta de geolocalización, de video y de chat silencioso que tiene el 123 a través del Carbyne, que es una herramienta tecnológica que se desarrolló desde el 123. Bueno, pasando entonces un poco a la posemergencia, porque la agencia 123 Mujer atiende la emergencia, el mecanismo de atención psicojurídica en territorio, entonces es un equipo conformado por psicólogas y abogadas que brinda acompañamiento de manera presencial a mujeres víctimas de violencia. Entonces, la diferencia con Agencia Mujer es que Agencia Mujer, su atención es mayoritariamente telefónica. Aquí en Agencia Mujer, el acompañamiento es presencial. Se brinda atención psicológica, asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia. Entonces, el acompañamiento es bajo la modalidad de psicoterapia breve. Entonces, es hasta 8 sesiones donde la mujer va a poder contar con este acompañamiento psicológico y el acompañamiento por parte de la abogada a algunas diligencias que se requieran, por ejemplo, ante comisaría de familia, ante la fiscalía, ante las autoridades competentes. Entonces, eso lo puede hacer la abogada de este mecanismo. Aquí están los números de contacto, cómo me comunico a través del WhatsApp. Tenemos este WhatsApp que está disponible para solicitar las citas a través del correo electrónico. Que es muy importante saber que estos números de contacto no son para emergencias. Si una mujer se encuentra en emergencia, debe comunicarse al 123, ¿sí? Si la mujer, por ejemplo, está siendo víctima de violencia psicológica, económica, patrimonial, no se encuentra en emergencia, puede comunicarse a este mecanismo, que es el mecanismo de atención psicojurídica en territorio. Bueno, me devuelvo aquí a precisar algo muy importante. Esta dupla de acompañamiento psicológico y jurídico tiene lugares de atención en cada una de las comunas y corregimientos del distrito de Medellín, ¿sí? Entonces, comunicándose con a estos números, se puede solicitar, bueno, yo vivo en Castilla, o yo vivo en Aranjuez, yo vivo en Manrique, entonces poder solicitar la atención en la comuna donde yo resido. Bueno, este es el mecanismo de defensa técnica. Este es el tercer mecanismo de la Secretaría de las Mujeres. Es un equipo de abogadas expertas en litigio estratégico, expertas en el acompañamiento y atención a mujeres víctimas de violencia. Es un equipo de abogadas expertas en derechos humanos de las mujeres que brinda representación técnico-legal a las mujeres víctimas de violencia. ¿Cuál es la diferencia de estas abogadas con las otras abogadas de atención psicojurídica en territorio o Agencia Mujer? Que aquí las mujeres ya son representadas en los procesos administrativos ante comisaría de familia o en el proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación. Quiere decir que las mujeres tienen que otorgar su poder, es decir, que firman un poder para que las abogadas las representen en el proceso. Entonces, es muy importante que reconozcamos que para este mecanismo, que es el mecanismo de defensa técnica, hay un criterio excluyente, y es que si las mujeres son víctimas de violencia por parte de actores armados, no podrán ser representadas por parte del equipo de defensa técnica del Distrito de Medellín. En estos casos las remitimos a la Defensoría. Esto porque ocurre por protección y por seguridad del equipo de profesionales de la Secretaría de las Mujeres. ¿Cuáles son los servicios? Entonces, representación en los procesos penales por violencias basadas en género, representación en los procesos disciplinarios ante instituciones educativas de educación superior. Aquí, ante las universidades, es súper importante precisar que son universidades públicas, ¿sí? ¿Por qué universidades públicas? Pues porque esa es una oferta del Estado
que pretende fortalecer la capacidad de las universidades públicas, también en el entendido que las universidades privadas deben contar con la capacidad de poder acompañar a las mujeres víctimas de violencia, brindándoles el acompañamiento y la representación técnico-legal. Entonces aquí representamos las mujeres que sean víctimas de violencia en universidades públicas. Hacemos litigio estratégico frente a casos digamos, de violencias colectivas, de IES, pero también, por ejemplo, en casos de feminicidio, se hace pues como todo el litigio estratégico, asistencia técnico-legal y incidencia pues ante instituciones y tomadores de decisiones frente al litigio estratégico y frente a la representación técnico-legal. Hacemos derivaciones y remisiones a otras ofertas de ciudad, y integración con otros mecanismos y oferta institucional. Bueno, estos son los números de contacto para solicitar la representación técnico-legal de la abogada en los procesos de violencia basadas en género. Bueno, y aquí era lo que les decía al inicio de la conversación, y es que actualmente el Distrito de Medellín cuenta con un nuevo mecanismo de protección integral. Quiere decir que a partir del 1 de junio, la Secretaría de las Mujeres migró a una nueva modalidad de protección integral. Históricamente en la Secretaría de las Mujeres existió el mecanismo de hogares de acogida. Hogares de acogida fue un mecanismo que existió por muchos años en la Secretaría de las Mujeres, funcionaba en casas de familia, como si en mi casa yo pudiera hospedar a una mujer víctima de violencia con sus hijos e hijas. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que, pues digamos que habían muchas mujeres o existen muchas mujeres que no podían ser protegidas en hogares de acogida porque, por ejemplo, tenían consumo de sustancias problemáticos y podían poner en riesgo a la familia acogiente, o porque era una mujer que era víctima de violencia por parte de un actor armado y si se hospedaba en esa vivienda, entonces podía poner en riesgo a la familia acogiente, o por ejemplo, si tenía algún diagnóstico psiquiátrico sin adherencia al tratamiento, no podía ser protegida en hogares de acogida. Entonces, eso dejaba por fuera, digamos, esos criterios, esa modalidad de atención, dejaba por fuera a mujeres en un contexto de vulnerabilidad muy grande, y por eso se tomó la decisión, siguiendo una normatividad vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente existe el mecanismo de protección integral con estas 4 modalidades de protección. Está la casa refugio. Hoy el Distrito de Medellín cuenta con una vivienda donde las mujeres pueden albergarse con sus hijos e hijas que sean menores de 18 años o que dependan del cuidado. Bueno, existe el hotel de emergencia. Es un hotel que funciona para que una mujer en emergencia pueda albergarse con sus hijos e hijas. Un momento, por favor. Y existe la otra modalidad, que es el hotel de protección temporal. Son 10 cupos hasta 60 días, en igual condición pues que la casa refugio. Y la última modalidad es el subsidio monetario. Son unos cupos para mujeres donde, de acuerdo a la medida de protección, a la medida de atención que entregue la autoridad competente, se puede determinar si la mujer puede acceder a este auxilio, a este subsidio monetario, que está destinado por 6 meses, prorrogable hasta 1 año. ¿Qué es muy importante en este mecanismo con las modalidades tanto de casa refugio como auxilio económico? Es que estas modalidades son otorgadas por autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Comisaría de familia o jueces de control de garantías. Estas son las entidades que otorgan una medida de atención para que las mujeres sean protegidas en estas modalidades del mecanismo de protección integral. ¿De acuerdo a qué? A una valoración del riesgo que se hace, porque pues, se puede identificar que la mujer puede estar en riesgo de permanecer en el lugar donde vive. Bueno,
Por los derechos de todas, somos un equipo. Esto es un compromiso de todos y todas, poder acompañar a las mujeres que estén siendo víctimas de violencia, que puedan acceder a las rutas de atención, a los mecanismos. Agradecerles entonces mucho la atención. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Caro, tenés el micrófono silenciado. Agradecemos a la doctora Alejandra por las claridades frente al tema. Vamos a revisar si tenemos preguntas. Tenemos comentarios positivos, agradeciendo pues por la relevancia del tema. Les recuerdo a toda la audiencia firmar el link de asistencia, replicar al interior de sus familias, en sus comunidades, en sus lugares de trabajo, para que dentro de 8 días se conecten a la 1 de la tarde para continuar pues con estos temas de fortalecimiento. Agradecemos mucho el acompañamiento, la intervención, las herramientas que nos dio la doctora. Feliz tarde para todos.